Bueno, muy bien. Eduardo Amadeo, volvemos a la realidad. Pero me gustó también su parte de espiritualidad que hay que tener. Mucho, mucho. Aunque acá todos se rieron. Usted, Santiago Cafiero, usted lo veo también muy espiritual. ¿Usted o no? Yo ¿O no heredó más, nada de...? Sí, pero... no heredó nada de la catolicismo. familia Cafiero. No. Tengo una tradición cristiana fuerte, sí. ¿Pero usted heredó también algo o anda por otros lares? Sí, la verdad que sí. Bueno, allá el vasco nada, el vasco se mató de risa. He practicado yoga y... ¿no ves? Muy bien. Y lo extraño. Muy bien. Y viene bien para un dirigente. Muy bien, muy bien. Exacto. El problema acá es otro, ¿no? Me parece que el problema de Macri es la confusión y, pero y son dos cosas diferentes. La indecisión. Pero son dos cosas diferentes. Me parece que está más indeciso que muchos votantes. Bueno, ¿está confundido Macri, como dice la oposición? Muy interesante los títulos de abajo. Estrategia o compromiso, el giro de Macri. Primero que hacer una pequeña referencia, voy a hablar en positivo, pero quiero hacer un pequeño recuerdo a la presidenta, ¿no? La asignación universal para los hijos duró 9 años hasta que la presidenta del kirchnerismo lo puso. Lo pedimos desde el 2002 hasta el 2011, nunca se puso. Y el matrimonio Kirchner votó entusiastamente la primera privatización de YPF. Así que atenti con la memoria. Pero vamos al futuro. ¿Por qué giro de Macri? Asignación universal. El PRO tiene en la ciudad de Buenos Aires un programa social que se llama Ciudadanía Porteña, que es mucho mejor que la asignación universal. Es plata para los chicos, apoyo de asistentes sociales, apoyo escolar, etc. O sea, giro, nada. Pensiones y jubilaciones. Los jubilados de la ciudad de Buenos Aires cobran más que los jubilados nacionales y nadie les debe nada. Entonces, ¿dónde está el giro? Creer en la jubilación pública. Aerolíneas, cuando se votó, el PRO hizo una propuesta alternativa que dejaba fuera al capital privado, a Marsans, pero era diferente a la del gobierno. YPF, ¿por qué el PRO se opuso? Porque era una confiscación. Y la verdad que en la Argentina, ni por izquierda ni por derecha, nadie quiere confiscar, hay que pagar lo que se debe. Pero recordemos que el gobierno le regaló el 25% de YPF a un grupo privado de amigos, que eran los esquenazis. Entonces, no hay un giro, es simplemente mostrar una realidad que es esencial para la paz social en el caso de la asignación universal y de las jubilaciones. Ahora volvemos. Vasco, ¿por qué? Claramente hay un giro, que no es solamente el giro en reafirmar o poner en la primera prioridad aclarar estas cosas que está aclarando Eduardo. El giro es que Macri se mimetizó en una estrategia que yo creo que es funcional a su psiquis, que es la estrategia de Durán Barbas durante muchísimo tiempo, que fue la estrategia de una fuerza cerrada, hegemónica, digamos que establecía lo que yo llamaba o llamo el purismo étnico amarillo. Eso llevó a que no hubiera una oferta grande de la oposición que pudiera establecer. Pero eso lo decís porque están dolidos ustedes que Macri tomó otro camino y no salió con Massa. Simplemente es una cuestión descriptiva eso. Podíamos hacer una interna grande de la oposición, podíamos plantear los mejores candidatos para derrotar el oficialismo de la oposición. Eso se militó desde el PRO con anteojeras y además sumado a Lilita Carrió, el PRO y Lilita Carrió, con anteojeras, impidieron que hubiera una gran interna de la oposición. Ahí empezó, digamos, la demostración del sectarismo de Macri. Ese sectarismo, ¿qué lo llevó? Lo llevó a perder Santa Fe, que la tenían ganada, lo llevó a hacer una elección no mala, pero no la que esperaban en Córdoba, a hacer malas elecciones en el resto de la Argentina y casi perder en el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí entraron en pánico. Y como todos los que tienen ideas prefijadas, discúlpame, todos los que tienen ideas prefijadas, cuando entran en pánico, empiezan a revisar todo rápidamente, sin convicción. Y lo que mostró Macri el otro día, después del agónico triunfo de Larreta, fue un cambio en el planteo. Ya, digamos, el PRO o Cambiemos no es el cambio en la Argentina, sino parecía más vale el discurso de Massa del cambio justo. Yo hice un Twitter mientras estaba hablando Macri que decía, Macri, el cambio justo. Parecía que son los que siempre plantearon que había que ir por la avenida del medio.
Y eso es lo que está pasando en el PRO, que hoy vive un estado de confusión permanente. A ver, ¿están en el pánico, Eduardo? Pero por el contrario, porque estamos convencidos que cada vez más gente quiere un cambio y la realidad cotidiana nos lo muestra. Los conflictos sociales, la economía con el dólar, el desastre de aerolíneas argentinas muestran un deseo de cambio. Pero además, querido amigo, no estamos discutiendo política, estamos discutiendo futuro y en eso estamos de acuerdo. Está muy bien decirle a la gente que no le vamos a sacar los derechos. Está muy bien decirle a la gente que no le vamos a sacar el pan de la boca. Está muy bien decir que vamos a mantener lo bueno y cambiar lo malo. Entonces, dejemos de lado la política y quedémonos con el mensaje positivo hacia la gente. Pero Eduardo, hace muy poquito, cuando nosotros decíamos eso, ustedes eran los que nos criticaban. Nunca negamos la asignación universal y las jubilaciones. No. Cuando decíamos que lo lógico en una Argentina es construir un acuerdo grande que preserve lo bueno y cambie lo malo. Eso era lo que decíamos nosotros, lo queríamos expresar políticamente tal vez no tengamos en mayorías, y ustedes sistemáticamente lo criticaron y trabajaron políticamente para que eso no suceda. Tal vez tengamos ahora, como entraron en crisis no porque tuvieron una serie ininterrumpida de malas elecciones, ahora cambian. Bueno, pero ese cambio no es un cambio que está en la cabeza, ese cambio es un cambio que se dice. Probablemente vos, que venís del peronismo, pienses que eso está bien, pero la gran mayoría del PRO lo hace de una manera hipócrita. El PRO lo administra todos los días. Nuestra candidata a gobernadora, María Eugenia Vidal, fue la que llevó adelante esta ciudadanía porteña, que es un programazo en lo social, lo hace en la calle. Esta discusión sobre mucho Estado o poco Estado. En la provincia de Buenos Aires, solo el 2% de las escuelas tienen jornada extendida. Totalmente de acuerdo. En la capital federal, 40%. Sí, claro. Eso es Estado, sí. Eso es educación. Sí. Entonces, el PRO no solamente lo dice, sino que lo administra. Y yo espero que nos encontremos después cuando haya que enfrentar todos juntos al gobierno. Lo que pasa, Eduardo, que no se pudo hacer algo. Vos lo podés decir, discúlpame, vos lo podés decir, porque yo sé que vos lo crees, pero el PRO no lo cree. A ver, Santiago Cafiero. Sí, a ver, claramente lo que nosotros vemos es que el matrimonio Macri-Massa no se consumó. Hoy lo que tenemos es una viuda que es Massa, que está buscando, tratando de ver cómo hace para repuntar en las encuestas. La verdad es eso, lo que vemos es que realmente, independientemente que se haga un esfuerzo por explicar la situación y la diferencia, lo cierto es que Macri y Massa tuvieron prácticamente un acuerdo porque Massa lo buscó para ser el candidato a gobernador de Mauricio Macri. Esto no se dio y hoy naturalmente, bueno, se empiezan a fijar posiciones distintas. Lo que es claro es que hay toda una instancia especulativa que va modificando el discurso, que empieza a modificar posiciones históricas que habían tenido de la dirigencia opositora, porque empiezan a ver que la sociedad no está planteando el cambio que se dice, no está planteando tanto el cambio brusco como se había planteado ni esta cuestión maniquea que se planteaba entre buenos y malos, gobierno y oposición, sino que lo que empieza a ver es que realmente existe un gobierno nacional, un gobierno provincial que apuntala los derechos sociales, que apuntala derechos civiles y ha avanzado sustancialmente en las políticas sociales que muchos han prometido, pero que ellos las han logrado. A ver, Omar Duclos, y ustedes del espacio de Margarita Stolbizer, porque acá me parece que está bien estos debates que se están dando. Yo prefiero estos debates y no estar cualquier cosa, digo, porque me parece que hemos estado reclamando políticas de Estado, políticas coherentes. Me parece que es bueno saber con aerolíneas, con YPF, con la UH, qué es lo que va a pasar. Digo, ustedes, en caso que Margarita llegue al gobierno, ¿van a mantener? ¿Va a haber cambios? A mí me parece que este último posicionamiento de Macri termina haciéndole el juego al gobierno. La presidenta con razón dice, la oposición, ¿pero por qué la oposición me da la razón. Pero ustedes piensan a nosotros que no nos incluya, de porque a mí me parece, pero digo, a mí me parece que Macri no se atreve a enfrentar la matriz que hay que cambiar, que es una matriz de desigualdad, de corrupción, de violencia asociada al narcotráfico. Ese es el fondo de la cuestión que hay que debatir. Después cuestiones instrumentales, y nosotros podemos dar testimonio de nuestra coherencia. En el caso YPF, por ejemplo, nosotros siempre reivindicamos una empresa del Estado como referencia dentro de una política energética, porque hay que discutir toda una política energética. Sí. Ahora, dentro de la gente que hoy acompaña a Macri, bueno, muchos votaron la privatización en los 90, después buscaron excusa
para seguir esa misma línea cuando hablan de confiscación, pero en definitiva ahora Macri dice que no, que quiere que sea estatal. Bueno, hay confusión y esto me hace acordar a la convertibilidad cuando tanto el gobierno de Menem y gran parte de la oposición no se animaban a decir esto está agotado y hay que salir de la convertibilidad. Había un culto a la convertibilidad y así no fue. Bueno, ahora hay que definir claramente qué vamos a enfrentar. Nosotros desde Progresistas decimos, hay que trabajar por la desigualdad. Tenemos 11 millones de pobres, sí. 4 millones de pobres viven en asentamientos y villas. Ahora vamos a ir a ese tema. Eduardo, porque hoy parece oficialismo, Eduardo. Están todos contra ustedes, sí, todo contra Macri. Del éxito. Todo contra Macri. Pero Omar, el tema de la defensa de la asignación universal es una señal muy clara que tenemos que acompañar todos. Es esencial, estamos absolutamente de acuerdo en el tema de la lucha contra la equidad, no discutamos por ese tema. ¿Por qué llamar giro de Macri a algo que es esencial para millones de argentinos? Te vamos a mantener los derechos, pero Eduardo, no te vamos a sacar el pan de la boca. Cuando vos recién reivindicabas la gestión en la ciudad, en este tema, Buenos Aires cada vez más desigual también. Pero no es así. ¿Cómo no? Han crecido las villas, se han multiplicado, ha crecido la violencia. Fíjate lo que es la educación, el único distrito de la Argentina donde la gente prefiere la escuela pública a la escuela privada. Hay más gente viviendo en asentamientos y villas. Datos de tu ministro. A ver, Santiago. ¿Qué decía? ¿Por qué decía que antes no lo hacía Macri y ahora sí? No, a ver, claramente Macri empieza a tomar una posición con respecto seguramente a este gurú que tiene, que es Durán Barba, y empieza a que le debe haber dado alguna encuesta o algún sondeo de opinión que tiene que estar de acuerdo con las políticas que venía llevando adelante el gobierno. Pero es cierto que él siempre se ha posicionado enfrente de estas cuestiones. Y esto es innegable. Y con la cuestión estratégica con respecto al tema de YPF, fue una posición pública, con conferencia de prensa y con todo su bloque de diputados también haciendo notas relacionadas a este tema. A este tema hay muchos más. Y después con respecto al tema educativo, la provincia de Buenos Aires tiene más de 4 millones y medio de alumnos. Me parece que es bastante más. 2% funciona bastante mal y funciona muy mal el sistema educativo. A ver, Nicolás del Caño. Gustavo, a mí me parece que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de lo que estamos viendo de Macri no también podríamos pensarlo con el viaje de Scioli a Cuba también, ¿no? Es decir, hay un oportunismo político, hay reacomodamientos que estos candidatos, tanto Scioli como Macri, tanto Scioli como Macri, como Massa, no tienen matices, digo, tienen el mismo proyecto político. Lamentablemente, bueno, el agrupamiento de Omar y de Margarita Stolbizer en muchas provincias, como mi provincia de Mendoza, fueron en una alianza con el macrismo en las gobernaciones, en las intendencias, los tuvimos que enfrentar a todos juntos. Nosotros creemos que por eso el Frente de Izquierda es la única fuerza. El candidato el candidato de Macri. Por eso digo, para mí el Frente de Izquierda es la única fuerza coherente que se plantea y que se planta contra estos candidatos que tienen el mismo proyecto político. Ayer festeja la presidenta con los jerarcas de la burocracia sindical un salario mínimo de 6.000 pesos. Cuando la canasta familiar está en 14.000 pesos. Nadie puede creer que un gobierno de Macri va a tocar la rentabilidad de los empresarios para elevar el salario mínimo a lo que hoy cuesta la canasta familiar, ¿no? Entonces, sin embargo, le ha dicho que no al Círculo Rojo cuando lo presionaban para hacer alianza con Massa, ¿eh? A ver, nosotros tenemos que ser claros. La fuerza política que es el Frente de Izquierda es la que está con los trabajadores de la línea 60 que hoy están reclamando por su fuente de trabajo, con los trabajadores de Cresta Roja, ¿no? Es decir, acá se habla, digamos, de estas estrategias políticas, pero la discusión es el tema del dólar, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a aplicar una devaluación? No, simplemente no lo quería cortar al compañero de la izquierda, pero yo quiero decir algo. Vos hablaste de que lo de Massa y Scioli y Macri son matices. Desde tu visión probablemente. Ahora Massa, el Frente Renovador, está diciendo las mismas propuestas desde hace 2 años. En eso no cambia. Y tampoco hacemos la sobreactuación absurda que está haciendo el candidato del oficialismo, que ahora está en la tapa del Gramna, digamos. O sea, el kirchnerismo ha logrado que Scioli esté en la tapa del Gramna.
Antes estaba en la etapa del gran También Batrucho, estuvo Obama. que es Perdón, trucho. yo me acuerdo Por cosas No, distintas. pero también estuvo Obama, porque si no parece... No, cosas es distintas. distinto. Pero ustedes No es critican distinto. al gobierno y hasta hace 2 años formaron parte hoy del estuve con los kirchnerismo durante trabajadores. 10 años. Escúchame. No es consistente que ustedes Mirá, ahora planteen hoy estuve con los trabajadores de la zona norte de Gran Buenos Aires, con los Vos te trabajadores olvidás de que la Hablemos todos candidatura, juntos, que que la venimos bien. candidatura de Ahora descubrieron Cristina, la corrupción, la ahora candidatura descubrieron que la economía no es Cristina consistente. y la imposibilidad de la reelección se frustró porque el Frente Renovador se Massa plantó en fue la provincia de Buenos candidato Aires. testimonial Sí, cuando- como Massa lo fue, no, como fue no, Lustó, como fueron muchísimos tipos. por el Frente para la Victoria. Yo hoy estuve, te cuento, hoy estuve con los trabajadores de la empresa Kraft, ¿no? La ex Terrabusi, cuando ellos tuvieron su conflicto por los despidos, quien fue a hablar con la embajada norteamericana, con la embajadora, para que mandaran la represión, ¿no? Quien dijo sí, vamos a enviar la represión, fue Sergio Massa. Fue Sergio Massa. Junto con, sí, era parte del gobierno. Exactamente, fue Sergio Massa. A eso se tuvieron que enfrentar los trabajadores. Así que veamos por la práctica, ¿no? Si vamos a creer el discurso que tienen de ocasión estos políticos del sistema, que realmente cuando tienen que actuar, siempre actúan para defender los mismos intereses, los intereses de los grandes empresarios, nada más ni nada menos que de la empresa Ahora, norteamericana. yo pregunto una cosa acá, tiro el tema, ¿no? ¿Ustedes qué ven de malo que Macri haya dicho, pues no, me parece que si lo de aerolínea hay que hacerlo, vamos a hacerlo administrado, mejor administrado, o de decir, bueno, vamos a mantener la UH en poder del Estado? ¿Qué sería lo cuestionable ahí de Macri? Yo no, pero, a ver, ahí viene la cuestión. Nosotros lo que vemos realmente es que en algún punto nos enorgullece que nos den la razón. Nos hubiera ahorrado, como bien dijo Cristina, anteriormente en el acto de Cañuelas, en el acto de la Ruta 6, 180 kilómetros de ruta para la provincia de Buenos Aires, une 2 puertos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. En ese acto central para la provincia de Buenos Aires, Cristina dice una cosa que es central, que es, nos hubiera ahorrado un montón de discusiones y un montón de disgustos esta discusión. Ahora, nos enorgullece que la oposición nos dé la razón. ¿Realmente es así? Ahora, lo importante sería que de cara a una elección, Macri diga y sea sincero de a ver si está también de acuerdo, o sea, también está de acuerdo en algunas otras cosas. Es creíble, Macri. A mí me parece que es la resignación de que solo se pueden prolijar y hay que atreverse a cambiar. Hay una matriz impositiva que hay que modificar, bueno, que habría que discutir, porque ahí es donde se define si una fuerza es progresista o no, quiénes financian al Estado, cómo se distribuyen las cargas tributarias, qué van a hacer con aquellas áreas que están, aquellas actividades que están exentas. Bueno, hay que atreverse a discutir el cambio, no Todo decir eso, prolijamos. todo eso, y quiero comentarle a Santiago, todas las mejoras sobre la asignación universal rebotaron permanentemente contra la mayoría oficialista en el Congreso. Por ejemplo, la automatización del ajuste de la asignación universal recién este año se hace por ley y cualquiera puede consultar en el Congreso, en el buscador, la cantidad de leyes, yo también la presenté, para este tema. Hemos intentado de 1000 maneras mejorar situaciones sociales y no logramos hacerlo porque el gobierno no quiso, porque nos aplicó la mayoría automática. Y ahora, cuando hablamos de cambio, tenemos aumentó el enorme 40% ahora, en junio aumentó el 40%. Pero nosotros lo pedimos automático, no discrecional. Pero Ahora es una medida de tenemos, gobierno. cuando hablamos de cambio, hablamos de la posibilidad de que el Congreso sea plural, de que el Congreso sea un Congreso donde todas estas opiniones, estamos de acuerdo con ustedes, en que hay mucho por hacer y para eso necesitamos un Congreso plural y no una escribanía que nos ha impedido hacer una reforma fiscal, hacer una reforma a los temas de narcotráfico que plantea el Frente Renovador. Esta es la gran oportunidad. Nosotros creemos que el PRO lo puede liderar, pero la gran diferencia es con el kirchnerismo es que necesitamos un Congreso plural. ¿Como cuándo? Yo Como quería, como cuando ganó de Nerváez y no votaron el presupuesto nacional. Ese es el proyecto. El presupuesto nacional no se votó porque era un presupuesto absolutamente inviable y eso lo demostró Pero la no se economía, que al año siguiente empezó a crecer la inflación porque el presupuesto era inviable, porque nosotros no vamos a votar el presupuesto nacional, porque eso es democracia. Yo voto si me parece bien y no voto si me parece mal. Parece bien, pero, se votó pero el de dejaron sin ustedes, presupuesto de Argentina. Se votó el de ustedes y al año siguiente hubo 30% de inflación. Dejaron sin presupuesto del país. Yo quería decirle lo Sí, siguiente. Vasco. Yo creo que el problema de los políticos como Macri es que cambian de posicionamiento político y de ideas según cómo ven en las encuestas, y eso a mí me parece terrible.
tan terrible me parece que, por ejemplo, la gran preocupación que dice Eduardo, yo sé que él tiene. Bueno, Sergio Massa, Sergio Massa hace poco dijo que había cometido errores y cometió también su estrategia. Te termino. La gran preocupación de la UH, si hubiera estado tan preocupado por la UH, hubiera sabido el día que habló lo de Rodríguez Larreta, en el triunfo de Rodríguez Larreta, de que la ley había sido votada, no, pero quiso decir cosa que no sabía. Igual hay que decir una cuestión sobre la AUH. Sí, un comentario nomás. Lo que quiso decir Mauricio es que va a ser una ley integral. Por ejemplo, ¿qué problema tiene? No sabía que la ley había sido votada. ¿Qué problema tiene la UH? ¿Qué problema tiene la UH hoy? ¿Y por qué la gente no se blanquea? Porque vos perdés tu trabajo y estás 3 meses... Vos lo podés explicar bárbaro, pero lo cierto es que Macri no lo sabía. En 7 minutos no podés. Lo hemos discutido en veces. ¿Qué es lo que quiso decir Mauricio? La UH hoy tiene el siguiente problema. Vos conseguís un trabajo en blanco y obviamente no te la pagan. Sí, si te echan del trabajo, estás 3 meses para que vuelvas a tener la UH. Por eso la gente pobre no se quiere blanquear. La ley que nosotros vamos a proponer es una ley integral que, entre otras cosas, pone la automaticidad de la vuelta a la UH bueno, en un discurso de campaña. Perdón, cuando se blanquea un trabajador y gana hasta un determinado monto, cobra la asignación familiar como trabajador, no AUH, es la misma cantidad de plata, pero como salario familiar.